Estoy pidiendo que encuentren la parcial de z respecto a y. Y. Entonces, como ahorita hay muchas interdependencias de variables, no sé, es bueno hacer este diagrama para ver. Por el momento no, por el momento estoy bien. Todos los caminos que hay de z a y. Entonces, ahorita tengo que z depende de r y depende de s. Entonces, estas son las variables intermedias, r y s. Pero estas variables a su vez dependen de u y w. Entonces, generalmente la regla de la cadena solo llega hasta 3 niveles. Pero uno puede decir, bueno, estas variables al final van a depender de x y y, ¿por qué no? Entonces, si dependen de x y y, u depende de x y de y. Y aquí observen que u y w aparecen 2 veces en el árbol, pero ahora x y y van a aparecer varias veces en el árbol. Entonces aquí nos están indicando de haber una derivada parcial de z hasta el nivel más bajo, solo hay dos posibilidades de derivada parcial, de z de x o de z de y. Entonces lo único que tenemos que ver nosotros es todas las formas como z pueda depender de x. Z depende de x a través de r, u y x, pero también puede depender a través de r, w y x, s, u y x, s, w y x. Entonces cada vez que pasemos de esta a esta otra, tenemos que calcular una derivada parcial. Y vamos a ir multiplicando cada una de estas derivadas parciales hasta que lleguemos a x o a y. Entonces ahorita yo creo que el primer inciso era solo encontrar el diagrama de árbol. Y la segunda era la parcial de z respecto a y. Ok, de z respecto a y. O la pueden escribir simplemente como z subíndice y. Entonces la idea es que observen cuántos caminos hay de z a y. Está este otro, está este y está este otro. Entonces, como hay 4 caminos, vamos a tener 4 sumas. Pero cada una de estas va a tener 3 productos. Entonces, digamos, z de y lo encontramos la parcial de z respecto a r. Yo creo que a Sergio le gustaba usar de z de r. Yo aquí estoy usando z subíndice de r solo porque a Sofía y a Andrea y a Ruby les gusta más así que de z de r. Más bonito. El de a mí me gusta más con parciales porque ves como la r se cancela con la u y después como la u se cancela con la x. Entonces en tu caso posiblemente lo has de trabajar así, está bien. Entonces la parcial de z respecto a r por la parcial de r respecto a u por la parcial de u respecto a y. Pero tengo aquí toda la respuesta o tengo que continuar. ¿En dónde hay otra relación entre z y y? Z, R, W y Y. Entonces ese es el segundo camino. Y se suman sin más la parcial de z respecto a r, la parcial de r respecto a w, por la parcial de w respecto a y. Luego tenemos que ver todos los caminos posibles que hay entre z y s y y. Entonces aquí hay otro. Entonces, ¿cómo sería este camino, Douglas? La parcial de z con respecto a s por la parcial de z con respecto bueno, este es s. De s con respecto a u por la parcial de u con respecto a y. Y todo nos falta una más, esta última de acá. Z respecto a s, s respecto a w y w respecto a y. Y esto era todo. Sí. Ahora la única pregunta. De optimización. Y es la 5. Ajá. Es que no entendí.
porque dice para los productos A y B la función de costos totales es esta. Y las funciones de demanda son del producto A y del producto B. Pero entonces no entiendo qué es lo que tengo que sacar. O sea, muy bien. no entendí cómo plantearlo. Ya vi qué es lo que pasa aquí. Y este sí vale la pena. Incluso no sé si viste el problema 6 que tengo en la tarea 7. ¿Te recuerda algo? O no tenías tarea. Ok. Voy a tener que traer una. No, le puedo tomar foto ahora. Si es que el problema 6 te va a recordar algo. Nuestro parcial. Sí. ¿Parcial de qué? Nuestro parcial de mate 3, la misma historia, maíz y aceite. Muy bien. Entonces, lo único difícil de los problemas 5 y 6 es construir las funciones que tenemos que optimizar. Entonces, observen, digamos, siempre cómo empezamos estos modelos. El nivel de producción que maximice la utilidad. Entonces, nuestro objetivo en este problema es maximizar la utilidad. Cristian, no miro más. Si no te miro, soy yo ¿Podemos la apagar las única. luces del Sí. centro? Cierto, Alguien que le sepa la maña a estas luces. Ahí. Sí, está bien, gracias. Bien, entonces, La del 5 primero. entonces, ¿qué queremos hacer con maximizar la utilidad? La utilidad, recuerden que es ingresos menos costos. Entonces, aquí los ingresos que vamos a percibir es lo siguiente: es el precio de venta del producto, porque es el precio que se va a vender el producto A, por lo que vamos a producir del bien A. Entonces, esto es el precio. Sí. Entonces precio menos costo. Ajá. Cuando eso sea lo máximo. Yo creo que este correctorio no sirve. Es que el otro es Y, porque la otra variable de decisión es Y. Y este es uno que lo podemos resolver en Solver. Así pueden ver cómo se construye este problema en Solver. Entonces, el precio de A es 60 menos X al cuadrado por X más 72 menos 2Y al cuadrado por Y. No, ya me perdí. ¿Cuánto ya viste? El precio en A es 60 menos X al cuadrado. Ajá. Entonces, eso es lo que estoy vendiendo. Ese es mi precio. Pero luego lo que estoy vendiendo es X. El producto B es Y. Sí, es Y. El producto B es Y. Sí, aquí tal vez faltaba alguna anotación. X es el producto A y Y es el producto B. Entonces, luego los costos no hay que construirlos, les estoy dando la función. Posiblemente son costos variables unitarios. No son del todo constantes, porque es un 3 medios X al cuadrado más 3Y al cuadrado. Entonces, ahorita, ¿qué voy a hacer? Con esto puedo construir mi función de utilidad, que va a ser una función de dos variables. Entonces tengo 60 por X, 60X, menos X al cubo, más 72, más 72Y, menos 2Y al cubo, menos el costo. Ya. Y aquí el problema no quedó tan interesante. Es un problema casi que se puede resolver como dos problemas por separados de funciones de una variable, pero igual eso, dejémoslo así, porque aquí el planteamiento es lo más importante. Entonces, luego, ¿qué hago con este problema de utilidad para maximizar la utilidad? Tengo que encontrar los puntos críticos. No se puede simplificar. Se puede, miremos si No se no, puede. este es, Sí, y ya, sí. entonces tengo que encontrar los puntos críticos. Cuando eso da 0. Sí, entonces tengo que encontrar cuando la parcial de u respecto a x es 0 y cuando la parcial de u respecto a y es 0. Ese problema está bonito. 60
menos 3x al cuadrado menos 3x. Entonces esta es la primera. La segunda nos va a quedar 72 menos menos 6y. Creo que si mal aquí no estoy voy a tener dos puntos críticos, pero vamos a ver si uno de ellos tiene sentido económico. Entonces ahorita lo único que tengo que resolver son estas dos ecuaciones simultáneas. Afortunadamente una de ellas solo depende de x y una de ellas depende solo de y. Eso significa que son bienes de producción independientes, es como producir tazas y escritorios. No son bienes complementarios en lo absoluto, ni sustitutos. Entonces aquí tengo que resolver esta ecuación. 3x al cuadrado más 3x menos 60 es igual a 0. Y 6y al cuadrado más 6y menos 72 es igual a 0. Pueden utilizar la ecuación cuadrática. Yo creo que me voy a animar a factorizar, porque yo creo que se pueden factorizar estas. No, es solo x al cuadrado más x más 20. Menos 20. No, este no está. 4 menos 5 y 3 menos Sí, 4. muy bien, excelente. Entonces aquí voy a dividir todo por 6 en la siguiente ecuación para tener y al cuadrado más y menos 12. Mi Rubí de una manera excelente encontró que los puntos críticos son 4 y menos 5. Ahora, posiblemente van a decir ustedes, hay dos puntos críticos, pero vamos a tener que descartar algunos porque no van a tener mucho sentido. Los negativos. Ajá. Entonces, en realidad hay 4 puntos críticos porque uno, todos los que tengan x es igual a menos 5, o y es igual a menos 4, o y es igual a 3. Pero lo que vamos a hacer es que solo vamos a considerar el que tiene sentido económico. Entonces este se descarta. Y luego es el y menos 4 también se descarta. De lo contrario tendríamos 4. Entonces el único que tenemos que es positivo es x es igual a 4 y y es igual a 3. Entonces esto nos está diciendo cuánto tenemos que producir para maximizar nuestra utilidad. Una pregunta que les tengo a ustedes: ¿cómo compruebo que esto es un máximo relativo? La segunda derivada. Sí. Entonces con la prueba de la segunda derivada, pues, o sea, no se los estoy pidiendo en el problema, pero para reforzar este tema, calculemos la prueba de la segunda derivada. ¿Y qué teníamos que hacer con la prueba de la segunda derivada? ¿Cuántas parciales teníamos que encontrar? La segunda respecto a x, la segunda respecto a y y la cruzada. Entonces construíamos nuestro número de x, y. Ahora yo creo que con Sergio no vieron la prueba de la segunda derivada con matrices, sino él solo les puso... con matrices creo que no. Ok. Yo solo lo puse como matriz, pero es porque es un poco más fácil ver cómo, pero por qué se está multiplicando el f de xx con el f de y. Y es porque esta matriz de segundas derivadas está organizada de esta forma. Entonces esto me permite generalizar después cómo hacer prueba de la segunda derivada para funciones de 3 variables. Pues posiblemente en la prueba de la derivada te preguntabas, bueno, pero ¿por qué el segundo término es menos f de xy al cuadrado? Y es, pues, cuando uno calcula la determinante de una matriz es esta fila por esta fila, las que están en la diagonal, menos el producto de la diagonal que va en sentido reverso. Entonces, ¿cuál es la segunda derivada parcial? Bueno, aquí yo creo que es u, no es f, es u. ¿Cuál es la segunda derivada parcial de u respecto a x? Menos 6x menos 3. Sí, menos 6x menos 3, sí. Muy bien.
¿Cuál es la segunda parcial de U respecto a X y después respecto a Y? 0, ¿no? Sí, 0. Y luego la segunda parcial de esta también es 0. Y luego UYY sería menos 12Y menos 6. Entonces aquí cabal te dicen que hay que multiplicar estas dos entre sí. Entonces observemos que esto va a ser igual a 6x más 3 por 12y más 6. ¿Por qué más? Multipliqué todos los signos negativos, digamos, lo puedo factorizar como menos 6x menos más 3. Y este lo puedo factorizar como, solo para no tener que lidiar con todos estos signos negativos. Pero los se pueden dejar. Entonces, para que fuera máximo, que necesitábamos con la condición para esa? Necesitábamos que uxx por uyy menos uxy al cuadrado fuera mayor que 0. Mayor. Sí, es mayor, esa es mayor, las que tienen que ser negativas son es la segunda parcial de u respecto a x. Entonces aquí obviamente necesitamos el valor de x y y, pero observen que ya lo tenemos acá. X es positivo, entonces aquí tengo 13. Entonces si evalúo este número d en 4,3, tengo 13 por 36 más 6, 42. No importa el resultado, sino que esta cantidad sea positiva. Entonces lo único que nos falta es que la segunda derivada parcial de u respecto a xx sea negativa, lo cual es, pues tenemos menos 6x más 3, pero como x es igual a 4 tenemos menos 27. Pero es un problema ilustrativo y no es tedioso en el álgebra. Entonces aquí tenemos que esto es un máximo relativo. Y este problema lo vamos a guardar porque este problema es candidato idóneo para hacerlo en Solver. Entonces, tengo este. Y ¿quieren trabajar el 6 o...? Y después los hacemos estos en Solver. Creo que este lo tuviste completamente bueno, si mal no estoy. Los poporopos. En la utilidad no estoy seguro porque creo que sí, en el que me equivoqué un poco fue en el de los excedentes. Sí, es solo al final, pero sí, es que ahí el punto de equilibrio no era exacto. Entonces leamos ahorita este problema. Este es un problema que causó un poco de dificultad en análisis 3 porque otra vez hay que construirlo desde el principio. Y aquí, si pueden ver, el problema está un poco al revés porque ya no les estoy dando una función de costos, sino una función de producción. Y luego cada uno de estos productos se vende a un precio constante porque posiblemente la persona que está aquí es una persona tomadora de precios. Entonces aquí estamos en condiciones de competencia perfecta. Mientras que aquí claramente si un productor puede influir en su función de demanda, este productor ha de ser un monopolista o en el peor de los casos está en un oligopolio, puede influir en los precios. Entonces aquí esta persona, como pueden ver, se necesita maíz y mantequilla para elaborar poporopos, aunque unas personas también mantequilla porque si no se calientan los poporopos, para que en el microondas se pueden hacer sin necesidad de mantequilla, pero no tiene mucha gracia. Entonces lo que tenemos aquí, yo creo que en el examen era aceite, pero es la misma idea. Entonces si tenemos x unidades de x libras de maíz y y onzas de mantequilla, vamos a poder elaborar todas estas bolsas de poporopos. Entonces ese es el producto que nosotros vamos a vender. Solo vamos a vender un producto, pero se necesitan dos insumos para producir este producto. Y cada uno de estos insumos nos cuesta. Entonces ahorita
comprar cada libra de maíz nos cuesta 5.10, mientras que cada onza de mantequilla nos cuesta 1.80. Y la bolsa de poporopo las estamos vendiendo a 15 quetzales como todos los puestos de la feria. No sé si realmente eso cuestan las bolsas de poporopos en la feria, pero... Entonces, todas estas preguntas se responden si uno construye bien la función de utilidad. Entonces, otra vez, tenemos la función de utilidad, es ingresos menos costos. Entonces, aquí solo tenemos que pensar un poco. ¿Cuál es nuestra función de ingresos? Es precio por cantidad. Voy a poner precio por producción. Aquí estoy ayudando un poquito más. Tal vez alguien lo que me sorprende, lo que tal vez pienso que pasó en el examen es que este P lo vieron como precio. Eso nos pasó a algunos un momento, pero nos dimos cuenta. Solo que nos costó darnos cuenta de que era producción, no precio. Sí, aquí yo como lo hubiera puesto es con una Q, pero igual. Entonces el precio al que estamos viendo cada bolsa es 15. Mientras que la cantidad de poporopos que vamos a vender es todo lo que produzcamos. Entonces aquí es 15 por P, XY. Después voy a sustituir el P, XY por toda esta función y vamos a tener todo este relajo. Entonces luego los costos. ¿Cuáles son nuestros costos? Eso no es tan difícil. Solo es multiplicar la X y la Y por los costos de maíz y de mantequilla. Sí. Entonces cada libra de maíz que usemos, que es X, nos cuesta 5.10. Entonces 5 es 5.10X. Más 1.8Y. Ajá, 1.8Y. Entonces ya lo que hacemos es que combinamos todo en una sola gran función de utilidad. Y luego nos vamos a entretener resolviendo este problema. ¿Precio por producción? Sí, es por cantidad, pero lo que pasa es que como está P para el nombre de la variable de producción, entonces solo, no sé si me pueden encontrar cuánto es 15 por punto 52. 15 por punto 52. Pero... Sí, ¿qué pasó, Ruby? Son 7.8. ¿Qué pasó, Ruby? ¿Por qué el es que es el precio en que se vende el poporopo? Sí, el popor, sí. Sí, ya. Esto es lo más difícil, lo que les decía. Lo que vamos a hacer después es pura álgebra tediosa. ¿Cuánto es 15 por punto 48? Nos va a quedar como un 6.8 si mal no estoy, pero igual. 15 por punto 48. 7.2Y. Luego punto 12 por 15, porque toda esta función la tengo que multiplicar por 15. 0.12 por 15, 1.8 XY. Y luego punto 0.07 por 15. Yo creo que me queda 1.05. X al cuadrado. Menos, yo creo que es punto 9. 0.06. Sí. Punto 9. Y al cuadrado. Pero aquí todavía no he terminado porque ahora tengo que restarle 5.10X. Y menos 1.8Y. Entonces aquí sí se puede simplificar todavía un poquito más la función de utilidad, porque vamos a ver que lo que tiene aquí es una ganancia neta. Entonces este otro va a pasar a ser un 2.7 y X, y ya después de esto podemos resolver el problema de optimización simplificando. 7.8X menos 5.10X, entonces 2.7. Si estaba largo este problema. 7.2 menos 1.8, yo creo que es como un 5.4. Entonces claramente aquí vamos a tener ganancias. Aquí estamos teniendo ganancias, pero si producimos un montón de poporopos, es posible que empecemos a disminuir nuestra utilidad. Entonces la existencia de estos dos últimos términos
son lo que vuelven un problema de optimización con sentido. Porque si solo tuviéramos todos estos positivos y cada vez que produzco más de estos, todo sube, entonces el problema de utilidad, bueno, produzco una cantidad infinita de pocorosos. ¿Quién era esto? Sí, está montado. Entonces ahora solo vámonos a encontrar los puntos críticos. Describe a Rubén, ¿no? Creo que voy a tener que mandarle un mensaje a todos de que resolví un problema del examen ahorita en video. Entonces la parcial de u respecto a x, esto es igual a 2.7. Esto es 0 más 1.8y. Ay, no, qué pepa. Y era problema de examen, menos 2.10x. Algo así va a venir en tu examen. A mí no me gusta trabajar con decimales. Ah, Vendría más tal vez como el anterior. Entonces la parcial de u respecto a y es 5.4 no sé, el anterior está más bonito. más 1.8x menos 1.8y. Ahora en los cursos donde yo no permito calculadora, estos problemas están completamente fuera, pero... Ay, aquí. Bueno, buenas noticias para ustedes. Eso nos va a permitir resolver estas ecuaciones bien rápido. Porque estas dos se cancelan. Pero voy a ver aquí, yo creo que hay un error con... Por Ujú. cancelación. Entonces ahorita si quieren pueden reescribir esto como el sistema de ecuaciones 2.10x menos 1.8y es igual a menos 2.7. Entonces esta es la ecuación ux. La segunda la pueden escribir como 1 menos 1.8x más 1.8y es igual a menos 5.4. Cristian. Sí. ¿Qué pasó? No, creo que esos son más. Sacó el menos 1.8. Yo creo que lo podemos escribir así, más. No, pero... Vamos a escribirlo aquí solo tenemos un pequeño debate con los signos. Entonces aquí solo voy a pasar el 2.7 al lado derecho y voy a mantener los mismos signos. Entonces aquí tengo menos 2.10 y más 1.8. Generalmente cuando resuelven sistemas de ecuaciones lineales les recomiendan escribir cada una de las variables en la misma columna. Así uno puede visualizar la eliminación. Este es menos 5.4, sí. No, es que me había confundido con el X con el Y. Y esto es lo que hace este problema todavía razonable para el examen, esta eliminación. Entonces, ¿qué sucede si sumo estas dos ecuaciones? Nos queda menos 0.3 x es igual a, yo creo que es menos 8.1. 27 al final. Ajá, te quedó 27 dudas en el parcial. La verdad no me acuerdo. Y el parcial ya te lo... Me lo dieron, pero lo di para revisión. Bueno, ¿y cuándo te lo devuelven? Creo que la semana que viene. Ok, entonces, ahí solo vas desde revisar y... Entonces esto es 27, yo solo sé que es 27 porque si esto lo multiplico por 10 tengo 81 dividido 3 y esto es igual a 27. Muy bien, entonces si x es 27, ¿cuánto es y? Puedo usar cualquiera de estas ecuaciones, sí es un poco tedioso, pero y puedo decir que 1.8 por y es igual a 2.10x más así, vamos a menos 2.7 si mal no estoy. Entonces este 2. Este también queda exacto si mal no estoy, sí, qué bien. Voy a seguir haciendo trampa yo. Voy a ver si ustedes pueden calcularlo, yo voy a tratar de hacer esto mentalmente. 2x menos 0.1x menos 2.7, pero solo porque miro que el 27 por el punto 10 es
2.7. Aquí. 30. Ah, muy bien. Sí, 270 menos 2.7 menos 2.7. 275.4. Sí les quedó 200. ¿A cuánto te quedó aquí del lado derecho? ¿O solo ya lo...? Solo ya lo saqué, no sé. Ah, entonces esto tal vez sea 264.6. ¿Cuánto es 264.6 y 1.8? Tal vez yo lo tengo incorrecto. Vamos a ver. 147. ¿Y cuándo te había salido? 130. 30. Yo creo que sí. Eran números chiquitos y parecidos. Ah, no, ya sé qué pasó aquí. Aquí tenía que multiplicar por 54. 27 por 2 es igual a 54, sí. No, no da 30. O sea, eso no 145. Pero no sé. Entonces, ¿A quién 20. le salió 30? ¿A quién le salió 30? A mí. Que entonces, pero no, yo creo que está incorrecto porque ¿cuánto es 2.1 por 27 menos 2.7? 54. Ah, 50. Ah, tú eres 54, ah, sí. Ah, ya vi aquí qué pasó, ve, muy bien. Sí, es 54. 54 dividido 1.8 es 30, muy bien. Pero eso me pasa por no querer usar la calculadora, pero aquí eso es trabajo en equipo. Muy bien, entonces aquí ya llegamos a la respuesta. La respuesta es que te debo adquirir Trabajo bien. 30 libras de 27 libras de poporopos, y 30 onzas de aceite de mantequilla. De maíz. Ah, sí, mantequilla, perdón, sí. De maíz y mantequilla, no poco. Muy bien. Ajá. ¿Qué incisos nos quedan? Yo creo que hay que comprobar que hay un máximo relativo. Punto de control máximo. Y para el lado. Lo bueno es que aquí puedo determinar cuánto me tardé yo en resolver este problema. Entonces, para el máximo relativo, calculamos la parcial de U, la segunda parcial de U respecto a X, la segunda parcial de U respecto a X y Y, YX y YY. Y como les digo, estas dos siempre son iguales, pero traten igual de derivarlas por separado para ver si derivaron de manera correcta. Entonces la segunda parcial de U respecto a X es menos 2.1. La segunda parcial de U respecto a y X es 1.8. Esta otra segunda función la derivo respecto a X, me queda 1.8. Y luego esta última es menos 1.8. Entonces, por eso es que es bonita la determinante, porque uno no tiene que memorizarse la fórmula. Entonces, aquí claramente esto les va a quedar positivo, pero lo pueden hallar, les queda 6.3. ¿Qué pasó aquí? Ya a esta hora todos están. Ah, no, les queda 5 puntos, tiene que quedar 5.4. No. ¿O cuánto les quedó? 2.1 por 1.8. 3.78. 3.78. Y menos 1.8. Ah, no, les queda 0.54. 3.24, sí es 0.54. Igual yo creo que aquí se los tomaban como buenos y se percatan que ese número 2.1 por 1.8 es más grande que menos 1.8 al cuadrado. Entonces este es positivo. La segunda derivada de U respecto a XX es negativa. Entonces si ocurre esto, ¿qué tenemos? Máximo relativo.
¿Y si pudiste encontrar esta? Ah, muy bien. Es así. ¿Y cuál es la utilidad, Max? Ah, eso solo es, ahí sí es pura calculadora. Esa creo que Pero también la nos de arriba. preguntaban. ¿Ah? Creo que eso también nos lo preguntaban. Sí, pero eso es solo. Que Y tenía el dos 17 y distritos, el creo. 30. Sí, yo lo partí en 3 por... Dale, perro. Es un poco más organizado. Entonces la utilidad máxima... y ahí sí les voy a confiar en el número que me den. De 27,30. Bueno, ahora se dieron cuenta porque ahí puse 30 onzas en vez de 30 libras de mantequilla, porque uno no usa tanta mantequilla para los poporopos. Bueno, Uy, Dios mío. Y estos dos los vamos a hacer en Solver, son candidatos idóneos. ay, Sí. Dios mío. X al cuadrado, 27 al cuadrado, sí. Esto yo no lo hubiera preguntado, tal vez en el parcial, o sea, es Pablo como que bueno, sabe usar su calculadora, felicitaciones. Yo también. Ujú. te lo quedan. Sabe usar su calculadora. A mí sí me Le dan su insignia. que solo meto más números. Incluso aquí hay otro problema, si los números críticos los tuvieron incorrectos, aunque evalúen bien los Tiene que estar bien desde el inicio. sí, entonces ¿para qué preguntar esto? Muy bien. $117.45. Y esto es en quetzales. Pues, No salieron miles ni nada. Sí, este sí es puesto de feria, poporopos. Comprando 27 libras de maíz, 30 onzas de mantequilla y solo para ganar 600. Es que esto es casi que nivel de salario mínimo diario. aquí van a salir, ¿sí? Gracias, mismo. Sí, Poporopos caramelizados. sí, productos con valor agregado. Es muy caro, o sea, cada libra cuesta 5, 10. Sí, tal vez ese precio no es... Pero igual siempre podemos... 15. Qué triste. No voy a saber. Ah, bueno, pero eso sí venden en la feria, todas las bolsas de churros, poporopos, sí. A 15. Sí, 10, 15 quetzales. Ah, pero yo digo que han de conseguir más baratos Sí, Los insumos. los insumos. bueno. Ujú. Entonces, ¿quieren ver cómo se hace esto en Solver?